Ahora sí, comenzamos. Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera clase en vivo del módulo 4, cuyo tema es la psicoterapia grupal del Diplomado de Psicología Clínica Comunitaria correspondiente al periodo 2026-1. Me presento. Les habla quien será su tutora virtual, profesora Yosbeli Vázquez. Soy psicólogo, mención clínica dinámica por la Universidad Central de Venezuela, magíster en psicología del desarrollo también por la Universidad Central de Venezuela, con formación en evaluación neuropsicológica, así como en terapia familiar y de pareja. Además de ser profesora de la Universidad Bicentenaria de Aragua desde el año 2018, también pertenezco al grupo docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela en el área de psicología de la salud. Y los estaré acompañando durante este módulo, que es un área de conocimiento que constituye un elemento significativo de la práctica clínica comunitaria, que es la psicoterapia grupal. En esta etapa de la formación resulta fundamental ampliar el repertorio clínico más allá del encuadre individual e incorporar los modelos de intervención que respondan a las exigencias de la práctica comunitaria y de salud mental pública. Pero antes de entrar en materia, quisiera expresarles mi más sincero deseo de que ustedes y sus familias estén bien y a buen resguardo en esta tragedia nacional que estamos viviendo a raíz del terremoto, donde hay innumerables pérdidas materiales y humanas que nos están haciendo sentir al colectivo abrumados y emocionalmente movidos. Además de la probabilidad de que, según las estimaciones de los geólogos, tengamos otro sismo de importante magnitud que nos mantiene a todos en permanente hiperalerta. Así que mantener la serenidad y racionalidad en estos días, pues ha sido cuesta arriba. Aún así, como profesionales del área de la psicología, tenemos las herramientas para ayudarnos a nosotros mismos y en especial a otros si las condiciones así lo permiten. Pueden escribir o hacer uso del chat o el micrófono y compartir de dónde son y cómo están. También un poco para informar a las autoridades, pues cuál es la situación de los estudiantes que están cursando los distintos diplomados y las distintas formaciones. Pueden hacer uso del micrófono, pueden hacer uso del chat. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Saludos. Le hablo por aquí Calix Linares. Yo soy del estado Barinas. Por fortuna aquí en Barinas no hay ningún tipo de afectación, pero sí tengo familia en Caracas. Afortunadamente no se vieron eh, afectados directamente. Están bien. Sus lugares de descanso también están bien. Pero en cuanto a nivel académico, tengo una inquietud, no sé si usted me la pueda responder. Ajá, cuénteme. De hecho, el día de hoy, yo lo puse en el foro de dudas. A nosotros, porque sé que otra compañera hizo otra pregunta similar, nos llegó una notificación que a partir del 22 hasta el primero teníamos oportunidad para hacer el módulo 5, que son 3 actividades. Y, o sea, ya estamos empezando con el 4. No sé si es error de la plataforma o si de verdad tenemos que hacerlo, porque es que no hay ejemplos ni guías, que es lo que siempre nos han venido dando, pues como material de apoyo también. Claro, es que para avanzar al módulo 5 tendrían que pasar por mi módulo, que bueno, debo disculparme porque además de todas las eventualidades que ha sucedido, pues como me estoy incorporando al diplomado, entonces no se había podido concretar la clase en vivo 1.
Y a partir de aquí es el momento 3, supongo, y eso lo hablaremos en la clase de mañana, que han avanzado en sus asignaciones, porque entiendo que desde que inició la formación han venido haciendo sus trabajos, momento 1, momento 2, y ahorita con el módulo 4 inicia el momento 3, que es donde ustedes van a hacer una versión preliminar de los temas que han ido trabajando, ¿cierto? Además, Correcto. vi un mensaje de la directora de la escuela donde están los títulos de los trabajos aprobados. Estos trabajos son individuales, ¿cierto? Tengo entendido que sí, como la O- mayoría estamos a distancia y en distintos lugares. Ok, ok, perfecto. Sí, porque vi que es como ir haciendo un trabajo de investigación y ahorita van a hacer todas las aproximaciones que les corresponden en base a las correcciones que les hizo la docente del módulo anterior. Eso, los aspectos prácticos los vamos a ir conversando mañana. Hoy vamos a referirnos pues a los elementos de carácter teórico para que nos vayamos mm, incorporando y contextualizando este punto, ya que la psicoterapia grupal tiene elementos diferentes a lo que es la psicoterapia individual. Los otros estudiantes que están en sala, por favor, de dónde vienen, gracias por tu aporte. Profesora, como dijo que usted se puede comunicar con las autoridades de la universidad, de verdad sí le agradecería si puede interceder en el tema ya, o sea, es que en la plataforma nos está exigiendo una fecha límite para el módulo siguiente. Entonces es Claro, como un choque allí, porque apenas estamos en el 4 y nos están pidiendo tareas del 5. claro, claro, entiendo. Yo Gracias. me imagino que a partir de mañana pues se harán esos ajustes correspondientes porque además la mayoría de los tutores están abocados a dar primeros auxilios psicológicos en la universidad y en los diferentes institutos públicos o de manera particular. Los otros participantes que están en sala, Isaac y Marjorie, ok, Isaac, ok, somos vecinos de Los Teques. Espero que pueda solventar lo de las fisuras en su residencia. Qué bueno que su familia esté bien. La participante Marjorie, ok, bien. Me alegra saber que estén bien. Es importante para nosotros también tomar en consideración para el ajuste de las fechas de las evaluaciones, precisamente también considerar si hay algún estudiante que esté afectado. Lo pueden hacer saber a través del foro de dudas. Si se lo pueden hacer extensivo a sus compañeros, pues sería lo idóneo. Bueno, luego de las presentaciones vamos a comenzar. El objetivo del módulo 4, cuyo tema es la psicoterapia grupal, es desarrollar herramientas teóricas y prácticas para la intervención de los conflictos en los conjuntos humanos llamados familias, parejas y grupos, desde los enfoques psicodinámico y sistémico. Asimismo, los núcleos temáticos correspondientes a este módulo se centrarán en profundizar acerca de lo que es la psicoterapia psicodinámica grupal y sistémica. Conoceremos sus fundamentos teóricos,
creación y consolidación de la terapia familiar, intergeneracional, experiencial, conductual, estructural, psicoterapias breves y estratégicas, modelo sistémico y terapia familiar y los nuevos enfoques. Siendo así, podemos definir a la psicoterapia grupal como esa modalidad terapéutica en la cual un grupo reducido de personas es guiado por uno o más psicoterapeutas, utilizando la interacción interpersonal que emerge en el aquí y en el ahora grupal como principal vehículo de cambio. Se dice que un buen grupo puede estimular la autenticidad, la participación no superficial, la liberación de rutinas, la apertura, el rechazo de patrones preestablecidos y artificios que dañen a los miembros. Pero para lograrlo, los miembros deben pensar y trabajar como unidad regidos por un propósito definido. Según esto, la psicoterapia grupal tiene objetivos o propósitos definidos que son los objetivos terapéuticos. En la complejidad de la situación que estamos viviendo a nivel colectivo, y es como que si fuese en el preciso momento, este módulo les va a proporcionar herramientas teóricas que les permitirán adquirir las competencias de conocer los elementos requeridos para coordinar grupos, bien sea en centros comunitarios, en hospitales, en ONG, en instituciones educativas e incluso en empresas. La demanda actual de grupos terapéuticos para duelos ahorita en caso de situaciones de desastres, en el caso de las adicciones, en ansiedad, esta demanda se ha elevado considerablemente en los últimos tiempos y realmente hay pocos psicólogos formados en el área. Suelen haber más psicólogos formados en el área puramente clínica que en el área clínica comunitaria. El propósito de este módulo es desarrollar todas esas herramientas teóricas y prácticas para la intervención de los conflictos que emergen en conjuntos humanos, entendiendo por tales a las familias, las parejas y los grupos en contextos comunitarios. La premisa epistemológica que orienta este módulo es que el sujeto no se constituye ni se repara en aislamiento, sino a través de lo que se denomina una red vincular. En consecuencia, la unidad de análisis clínica se desplaza del individuo intrapsíquico al campo intersubjetivo y que co-construyen los vínculos. Durante esta clase y la de mañana abordaremos algunos conceptos fundamentales como el modelo vincular. Revisaremos los aportes de su creador o su autor, Pichon Rivière, sobre la teoría del vínculo, sobre el encuadre, Isidoro Berenstein, sobre la noción de vínculo como ligadura con alteridad. Estos basamentos nos van a permitir comprender que el vínculo no es el medio de la terapia, sino su objeto y su herramienta principal. Luego vamos a explorar cómo se identifica ese proceso de intervención. Vamos a analizar los indicadores del proceso manifiesto y proceso latente en el grupo. Recuérdense que cuando hablamos desde el enfoque psicodinámico vamos a utilizar bastantes términos que provienen del psicoanálisis. En este caso, por eso se habla de proceso manifiesto y proceso latente, así como los criterios para diferenciar entre grupos de trabajo y grupos de supuestos básicos según la conceptualización de Bion. Este eje provee al psicólogo clínico comunitario de criterios para realizar las lecturas diagnósticas de los grupos y para la toma de decisiones sobre los momentos y el tipo de intervención. Luego conoceremos la psicoterapia psicodinámica grupal y la psicoterapia sistémica,
Desde el enfoque dinámico conoceremos los conceptos de transferencia múltiple, contratransferencia grupal, aquí y ahora, y los factores terapéuticos descritos por Irving Yalom. Desde el enfoque sistémico conoceremos los conceptos de pautas interaccionales, límites, jerarquías, homeostasis y circularidad causal, con base en lo que es la teoría general de los sistemas y los desarrollos de la Escuela de Milán. La relevancia de este módulo para la psicología clínica comunitaria radica en que los fenómenos post-crisis, tales como desastres naturales, desplazamientos forzados o rupturas sociales, impactan primero sobre la trama relacional antes que sobre el psiquismo individual. Por tanto, la competencia para intervenir conjuntos humanos constituye un requerimiento técnico y ético para el psicólogo que trabaja en contextos comunitarios. Vamos a conocer algunos de los conceptos básicos en esta primera clase para que nos ubiquemos en contexto. Vamos a iniciar con ciertas definiciones operativas de lo que son los grupos, la caracterización de sus propiedades y principalmente vamos a iniciar con el foco de intervención y conocer la diferencia entre lo que es psicoterapia grupal y psicoterapia vincular. Ustedes en su programa van a encontrar que en la caracterización del programa está estipulado como el módulo 4 como psicoterapia vincular. Así que vamos a conocer cuáles son estos aspectos del módulo 4. Ya un momentico que estoy ubicando en específico. Ajá. Siendo así, pues los núcleos temáticos de esta psicoterapia vincular es conocer la psicoterapia psicodinámica grupal y sistémica, los fundamentos teóricos, creación, consolidación de la terapia familiar, enfoques en la terapia familiar, modelo sistémico y terapia familiar, así como sus nuevos enfoques. Específicamente, se analizará ese basamento teórico del modelo terapéutico vincular, identificar el proceso de intervención basándose en el abordaje de la psicoterapia psicodinámica grupal, identificar el proceso de intervención basándose en el abordaje de psicoterapia sistémica, reconocer técnicas, metodologías y procesos de intervención de los modelos psicoterapéuticos, psicodinámicos y sistémicos. En este sentido, entonces vamos a conocer lo que es la psicoterapia grupal. Esto es un grupo donde en sí el agente es terapéutico. Se trabaja con varias personas a la vez, que puede ir desde 5 a 15 participantes aproximadamente, con uno o más terapeutas. La diferencia a la psicoterapia individual es que la psicoterapia grupal permite la incorporación de más terapeutas. El foco del grupo está en los procesos que emergen del mismo, entre los cuales está la transferencia grupal, la cohesión, la universalidad, el aprendizaje interpersonal, el feedback entre los miembros. Hay dos formas clásicas, la psicoterapia individual en grupo versus la psicoterapia de grupo. En la primera se interpreta al individuo dentro del grupo. En la segunda se interpreta el discurso grupal como un todo. Con respecto a lo que es la psicoterapia vincular, es una clínica que aborda lo multipersonal con dispositivos de grupo, familia y pareja. Su eje no es solo el individuo intrapsíquico, sino el vínculo, una estructura compleja que incluye sujeto, objeto y su mutua interrelación con procesos de comunicación
y aprendizaje. Es decir, que lo más importante es la manera en que nosotros nos vinculamos a los otros. Dentro de la psicoterapia grupal existe un modelo específico llamado modelo vincular estratégico de psicoterapia grupal analítica, desarrollado por Mario Campuzano. Este modelo surge de la teoría kleiniana, cuya representante es Melanie Klein, y el modelo de la teoría latinoamericana de Pichon Rivière, y destaca que los vínculos responden no solo a la lógica del psiquismo interno, sino también a la lógica de la realidad externa y la alteridad. El otro es irreductible a las proyecciones internas y tiene respuestas propias. Por eso el vínculo tiene bilateralidad e interactividad. Se diferencia de otros enfoques vinculares en que sigue centrada en el individuo, en sus pulsiones y en su mundo interno, pero considerando siempre la interrelación con su red vincular, bien sea familiar, grupal y social, que va co-construyendo con su psiquismo. Aborda distintas dimensiones como la intrasubjetiva, la intersubjetiva y la transsubjetiva. La psicoterapia grupal clásica trabaja con el grupo y sus dinámicas. La psicoterapia vincular toma como unidad mínima el vínculo sujeto-objeto y sus redes. Con respecto a lo que es el foco técnico, en la psicoterapia grupal clásica se interpreta el discurso individual o el discurso del grupo. En la psicoterapia vincular estratégica se interpreta además la red vincular, que son las transferencias centrales, laterales, grupales y societales. Y se trabaja con dramatización y espacios psíquicos. La psicoterapia vincular no es solo grupal, ya que aplica parejas, familias y grupos. Cuando se aplica a grupo, es una modalidad específica dentro de lo que es la psicoterapia grupal. Luego les voy a dejar, aparte de un material que tienen allí, pues el libro de la teoría del vínculo y el de modelo vincular estratégico. Ahora, para conocer esta psicoterapia vincular, es importante que dentro de la psicología clínica comunitaria la conozcamos de acuerdo a lo que dicen o proponen distintos autores. Ya sabemos entonces que la psicoterapia vincular es una clínica que aborda lo multipersonal con dispositivos de grupo, familia y pareja, a diferencia de enfoques centrados únicamente en el individuo intrapsíquico. Su unidad mínima de análisis es el vínculo como estructura compleja que incluye sujeto, objeto y la mutua interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje. Para Pichon Rivière, el vínculo es una estructura compleja que incluye, como lo acabo de mencionar, el sujeto, que es el individuo, el objeto, y su mutua interrelación con procesos de comunicación y aprendizaje. El vínculo responde no solo a la lógica del psiquismo interno, sino también a la lógica de lo que son las vivencias con la realidad externa y la alteridad. La alteridad es lo que se denomina el otro. El otro es irreductible a las proyecciones internas y tiene respuestas propias, por lo cual el vínculo tiene características de bilateralidad, es decir, hay una interrelación entre el sujeto y el objeto. Ahora bien, con respecto a otra definición, Berenstein plantea que el vínculo es una ligadura emocional estable que conecta dos o más personas. Este concepto toma distancia de la noción clásica de relación objetal para enfatizar la alteridad y la coconstrucción psíquica entre sujetos. Recordemos que cuando hablamos de relaciones objetales, nos estamos haciendo referencia desde el enfoque dinámico, psicodinámico, a las relaciones afectivas que establecemos todos los seres humanos con los otros. Por su parte,
Mario Campuzano, que es el creador del modelo vincular estratégico. Este autor propone un modelo de psicoterapia grupal psicoanalítica vincular estratégica que surge de la tradición kleiniana latinoamericana y de las concepciones de Pichon Rivière, es decir, que hace una integración. Este modelo destaca la importancia de los objetos internos y sus relaciones como elementos fundamentales en la formación del carácter y del psiquismo, pero considera siempre la interrelación con el entorno familiar, grupal y social, es decir, con esa red vincular que co-construye el psiquismo. El psiquismo son todas esas experiencias que están dentro de la mente o representa la experiencia psíquica que tenemos todos los seres humanos. Este enfoque, como ya mencioné, aborda tres dimensiones: intrasubjetiva, intersubjetiva y transubjetiva, y aprovecha las características específicas del grupo, como las transferencias grupales para la intervención técnica. Campuzano señala que el modelo vincular estratégico se diferencia de otros enfoques vinculares en que las concepciones siguen centradas en la importancia del individuo, en sus pulsiones. Ya sabemos que existen pulsiones de vida, pulsiones de muerte y su mundo interno, aunque considerando siempre la red vincular. Desde Latinoamérica hay un énfasis importante en lo que es la perspectiva vincular, que considera al sujeto en vías de constitución en sus diversas redes de pertenencia, y esto es un concepto que está bastante desarrollado desde la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. En el contexto comunitario, la psicoterapia vincular permite trabajar no solo con el síntoma individual, sino con las redes de sostén, es decir, nuestras redes de apoyo, los lazos comunitarios y las condiciones sociales que co-construyen el psiquismo. Esto es clave en escenarios post-crisis como los desastres naturales, donde la alteridad y la reconstrucción de los vínculos son parte del proceso terapéutico. Por ejemplo, eh, creo que lo que hemos vivido en los últimos días es bastante conmovedor e incluso sirve como un ejemplo para otros países donde esas condiciones sociales que ha desarrollado nuestro psiquismo es lo que otros autores han denominado resiliencia, recordando que la resiliencia es esa capacidad para salir fortalecidos de las adversidades y además en ese espacio crecer. Yo creo que lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, no solamente con este desastre como el terremoto, sino la crisis política que ya data de más de 20 años, sobre todo en las últimas elecciones que vivimos momentos muy convulsos, en el año 2016-17, donde hubo ese fenómeno de migración, y ahora que tenemos mucha gente afuera, pues esas han sido las redes que nos ha permitido a nosotros desde lo comunitario poder constituirnos en nuestras propias redes de apoyo. Fíjense que no esperamos que el gobierno nos ayude, sino que inmediatamente nosotros y todas las agrupaciones de profesionales, médicos, psicólogos, odontólogos, eh, los médicos, todas las personas, los rescatistas, los bomberos de manera particular, nos abocamos en generar toda esa red de apoyo para nosotros poder dar respuesta y poder solventar las cosas que el gobierno no ha hecho eh, por nosotros como ciudadanos residentes de este país. Y yo creo que eso es algo que nosotros desde lo social debemos valorar de manera importante. Ahora bien, dicho esto, es importante también que conozcamos
¿De dónde viene la terapia grupal en el mundo y con énfasis en Latinoamérica? Vamos a comenzar con lo que es el concepto de la dinámica de grupo, porque esto es en realidad lo que sostiene esa psicoterapia de grupo. Ella tiene su origen en Estados Unidos, aproximadamente hacia el año 1930, cuando surgen las primeras investigaciones sobre grupos en el campo laboral, político y social. Estos primeros estudios, junto con los principios teóricos de la Gestalt, que es uno de los enfoques que también ha contribuido a trabajar o hacer esas bases de lo que es la psicoterapia de grupo y que es perfectamente aplicable, han contribuido a desarrollar la teoría de la dinámica de grupos. El auge de la psicoterapia grupal tiene tres momentos claves a nivel mundial. En el primer momento, sus orígenes fueron en el siglo XX con Jacob Levi Moreno y sus experiencias de psicodrama en Viena y New York durante la década de 1920 y 1930. Moreno planteó que el grupo era un escenario terapéutico donde se podía actuar y reparar vínculos. Este autor se considera el padre fundador de la psicología de los grupos. Su aportación a la psicología abarca los tres grandes aspectos de todo estudio sistemático: el campo teórico, el campo metodológico y el campo aplicado. Por su parte, Bion publica Experiencias en grupos en 1948 y describe los supuestos básicos del grupo. El grupo deja de verse como una suma de individuos y se entiende como un sistema con dinámica propia, es decir, que los grupos tienen sus propias dinámicas de funcionamiento. Y Bion entra en lo que es el segundo momento del auge de la psicoterapia grupal después de la Segunda Guerra Mundial con los aportes de Fowles. Bion desarrolla la psicoterapia de grupo psicoanalítica. Luego está el tercer momento donde hay una expansión desde 1950 hasta hoy con lo que son los modelos cognitivo-conductuales, los modelos sistémicos, que aquí está lo que es la psicoterapia de familia y, por supuesto, los modelos humanistas. Actualmente, la psicoterapia grupal se utiliza por su eficacia similar a la individual, pero con mayor alcance y por los factores terapéuticos específicos del grupo como universalidad, cohesión y aprendizaje interpersonal. Perdón. Cuando hablamos de esa universalidad, nosotros podemos decir que es que los grupos funcionan de la misma manera en los diferentes contextos, indistintamente del país donde estemos. La cohesión, esto se refiere a lo que es esa capacidad de mantener un mismo objetivo, y el aprendizaje interpersonal, que sería el aprendizaje desde lo terapéutico. En Latinoamérica, el auge está marcada por Enrique Pichón Rivière en Argentina desde la década de 1950. Pichón Rivière crea la técnica de grupo operativo y la teoría del vínculo. Este autor plantea que el sujeto se constituye en red y que el grupo es una herramienta para aprender y transformar la realidad. En México se desarrolla la Asociación Americana de Psicoterapia Analítica de Grupo con modelos de Greenberg, Langer y Rodríguez. Y después el modelo interdisciplinario de José Antonio Carrillo. En los años 2000, Mario Campuzano propone el modelo vincular estratégico que integra la teoría kleiniana, Pichon Rivière y la realidad latinoamericana. La característica regional es el énfasis en lo comunitario, lo social y la red vincular, no solo en el individuo intrapsíquico.
Como estamos hablando de la psicoterapia grupal, es importante que nosotros conozcamos qué es eso llamado grupo. Y de acuerdo a Kurt Lewin, que fue un alemán, que fue uno de los primeros autores que trabajó con este concepto, lo define como un todo dinámico donde el cambio en una parte afecta a todas las demás. El grupo tiene propiedades que no están en la suma de sus miembros. Wilfred Bion define al grupo como una estructura que funciona en dos niveles: el grupo de trabajo, orientado a la teoría consciente, y sus puestos básicos con ansiedades primitivas de dependencia, ataque-fuga y apareamiento que irrumpen cuando el grupo evita la tarea. Enrique Pichon Rivière define el grupo como un conjunto de personas que interactúan en interdependencia y que comparten una tarea. El grupo operativo es un grupo centrado en una en una tarea de aprendizaje y cambio, con técnicas específicas para manejar ansiedades y resistencias al cambio. Ahora bien, también es importante que conozcamos que los grupos los podemos clasificar, y esto de acuerdo a la propuesta de varios autores. Irving Yalom, que además es un autor representante del enfoque existencial, clasifica los grupos terapéuticos según su objetivo: grupos de terapia interpersonal, los grupos de apoyo, los grupos psicoeducativos, los grupos de habilidades y los grupos de autoayuda. También, según la composición, pueden haber grupos homogéneos por diagnóstico y grupos heterogéneos. Por su parte, Bion clasifica el funcionamiento grupal en dos tipos: grupo de trabajo, cuando el grupo coopera para cumplir la tarea, y grupos de supuestos básicos, cuando el grupo se organiza para evitar la ansiedad de la tarea. Por su parte, Pichon Rivière clasifica los grupos según la tarea: grupo operativo, grupo de reflexión y grupo de aprendizaje. El grupo operativo es el central en su propuesta y se define por trabajar activamente sobre obstáculos epistemológicos y resistencias al cambio. Por supuesto, los grupos, así como los seres humanos, tenemos características de funcionamiento en los grupos también. Yalom describe 11 factores terapéuticos del grupo: infundir esperanza, universalidad, transmisión de la información, es decir, que como todas las psicoterapias, también las psicoterapias de grupo tiene ese componente de psicoeducación, el altruismo, que es esa necesidad de servirle al otro, reencuentro correctivo con la familia primaria, desarrollo de técnicas de socialización, conducta imitativa, aprendizaje interpersonal, cohesión grupal, catarsis y factores existenciales. Cuando hablamos de catarsis, por ejemplo, ahorita que estamos en plena crisis con el tema del terremoto, pues dentro de los primeros auxilios psicológicos es muy importante el efecto catártico que tiene el que la gente pueda expresar su sufrimiento y su malestar de la mejor manera posible y también de acuerdo a las condiciones psicológicas que tenga la persona. Por tanto, por ejemplo, en estos grupos de primeros auxilios psicológicos, que es algo que se hace a nivel colectivo en situaciones de desastres como las estamos viviendo, que la persona pueda hablar de su sufrimiento o de lo que sucedió, es parte de lo que va a permitir elaborar y procesar el duelo que implica en caso de que haya tenido pérdidas materiales de su casa o pérdidas físicas como materiales, y de acuerdo a la naturaleza de la pérdida, pues esta catarsis va a poder ser favorable o no.
¿En qué sentido? Si es una persona o una madre que perdió a sus hijos, pues una de las pérdidas más significativas que puede tener el ser humano es la de los hijos. O sea, muy probablemente instigar a la persona a que hable puede tener un efecto contraproducente. Ahí sería más una labor de contener y acompañar en ese silencio inicial que suele caracterizar cuando hay un duelo, y en este caso, aparte del duelo, la pérdida es por un hecho que es traumático. Nos vamos a encontrar en la población mucho, mucho, muchos síntomas de estrés postraumático. Creo que incluso eh, los que vivimos en las ciudades capitales, Caracas, Los Teques, La Guaira, donde se sintió fuertemente, todavía tenemos aquella sensación corporal de que cualquier movimiento se asemeja a lo que acabamos de vivir, pues un leve temblor, nosotros estamos hiperalertas, hipervigilantes, tenemos esa sensación de flashback de lo que vivimos y revivimos constantemente, sobre todo en esta hora que fue la que se produjo los dos sismos al mismo tiempo, pues a esa hora, al día siguiente, hubo otra vez un evento, no de la magnitud que sucedió el día 24, pero igual hemos tenido todos esos movimientos y la gente se encuentra en permanente tensión. Entonces, como en esos grupos, todos estos elementos hay que considerarlos porque al momento de intervenirlos, pues esos son factores que nosotros vamos a tomar en cuenta. Primero, obviamente, vamos a hacer la contención emocional y la contención grupal, pero las personas que sufrieron esos traumas y pérdidas, tanto materiales como humanas, pues van a necesitar un abordaje en psicoterapia individual. Pero igual, el acompañamiento en la psicoterapia grupal es algo que ayuda a elaborar de una mejor manera esos duelos. Ahora, Bion señala que todo grupo tiene ansiedad persecutoria y ansiedad depresiva. Eso es un concepto o son conceptos propiamente psicoanalíticos que los vamos a retomar en la clase de mañana. Los mecanismos de escisión, pues, esto tiene que ver también con los mecanismos de disociación, proyección e identificación proyectiva y oscila entre dependencia del líder, es decir, que las personas, su comportamiento va a depender de las decisiones o de las directrices que le dé ese líder, el ataque o fuga y las fantasías de apareamiento. Pichon Rivière destaca que el grupo tiene una tarea explícita, roles rotativos como el del portavoz, el chivo expiatorio, el líder. Hay ansiedades básicas ante el cambio y que el vínculo es la unidad mínima. El grupo se suele caracterizar por la interacción, la interdependencia y la emergencia, esquema conceptual referencial y operativo, que son elementos comunes. Ahora, vamos a definir lo que son los grupos terapéuticos, ¿ok? Que es parte de lo que nos ocupa. Los grupos terapéuticos ya sabemos entonces que tienen un propósito, tienen ciertas características y una manera particular de funcionar. Desde el enfoque psicodinámico para Wilfred Bion, el grupo terapéutico es un sistema con dos niveles de funcionamiento simultáneos. Un nivel es el grupo de trabajo donde los miembros cooperan de forma racional y consciente para cumplir la tarea terapéutica. El otro nivel son los supuestos básicos, los estados emocionales primitivos inconscientes que aparecen cuando el grupo evita la tarea por ansiedad. El grupo psicodinámico se define por la transferencia múltiple, la interpretación del aquí y ahora y porque el terapeuta interpreta tanto al individuo como al grupo como totalidad. Bion plantea que el grupo tiene vida emocional propia.
es decir, tiene sus propias particularidades, con mecanismos de decisión o de división, proyección e identificación proyectiva, y que la tarea del terapeuta es ayudar al grupo a pasar de los supuestos básicos al grupo de trabajo. Según Irving Yalom, desde una perspectiva psicodinámica interpersonal, el grupo terapéutico es un microcosmos social donde se reproducen los patrones vinculares que el paciente tiene afuera. Es decir, dentro de los grupos terapéuticos, así como en la relación terapéutica desde la psicoterapia individual, donde se propone que el paciente suele recrear con su terapeuta el vínculo que tiene con sus vínculos afectivos más cercanos, mamá, papá, cuidadores, pues aquí de igual manera, en los grupos vamos a reproducir esos patrones vinculares dentro del grupo como los patrones vinculares como los tenemos con nuestros vínculos primarios. La definición central es que el grupo funciona como laboratorio de relaciones. Aquí el paciente recibe feedback honesto, experimenta cohesión, universalidad y aprende formas nuevas de relacionarse. El terapeuta psicodinámico trabaja con el proceso grupal, las transferencias múltiples y el aquí y el ahora. Con respecto a lo que es la psicoterapia grupal desde el enfoque sistémico, de acuerdo a Salvador Minuchin, que es el máximo representante de la escuela estructural, y a partir de allí se desarrolla lo que es la terapia familiar sistémica, aunque este autor trabajó más con familias. Para él, los grupos terapéuticos sistémicos se definen como un sistema de personas que se influyen mutuamente y que mantienen pautas de interacción repetitivas. De acuerdo a él, los grupos tienen límites, jerarquías, subsistemas y reglas. De hecho, de acuerdo a este enfoque, se habla del poder ejecutivo. El poder ejecutivo en terapia de familia es lo que es la función que tienen la mamá y el papá de una familia como los jerarcas o los que establecen la autoridad dentro del sistema familiar. El objetivo terapéutico es modificar esas pautas interaccionales disfuncionales. El terapeuta sistémico no busca el insight intrapsíquico, es decir, no busca que los pacientes se den cuenta, sino cambiar la organización del grupo para que cambien los sistemas. Es decir, que si alguno de los miembros del grupo no está cumpliendo el rol que le toca a nivel jerárquico, haciendo el cambio respectivo, va a cambiar el síntoma familiar. Según Ludwig Bertrand Lanfly y la teoría general de los sistemas aplicada a grupos por autores como Sechín, el grupo terapéutico es un sistema abierto, autorregulado, que tiende al equilibrio u homeostasis. Se define por la circularidad causal. A influye en B y B influye en A. No hay causa lineal. El grupo se define por sus reglas de interacción, su retroalimentación y su capacidad de cambiar cuando se interviene sobre pautas relacionales. El terapeuta sistémico trabaja con lo que se denomina preguntas circulares y con intervenciones que rompan las pautas rígidas del sistema grupal. Siendo así, podemos hacer la diferenciación en que, de manera general, desde el enfoque psicodinámico, el grupo se define por su mundo interno, por sus transferencias y por sus fantasías inconscientes. Mientras que en el enfoque sistémico se define al grupo por sus pautas de interacción observables, por sus límites y por sus reglas de funcionamiento. Ahora bien, es importante en lo que son las psicoterapias de carácter grupal ir conociendo pues cuáles serían sus objetivos. Los objetivos de la intervención psicodinámica serían elaborar el trauma y las
en este caso, y las ansiedades de separación y castración que activa la situación traumática, en este caso, pues como acabamos de pasar por un terremoto, pues desde los grupos terapéuticos en este enfoque se trabaja la elaboración de ese trauma en cómo la situación activó nuestros sentimientos o eh, esa sensación interna de desamparo. Y se trabaja en cómo el grupo contiene esas proyecciones. ¿Por qué sentimos esa sensación de desamparo? Pues si nosotros lo vemos desde la mayoría de lo que relatan las personas, pues unos, de acuerdo a con quién estaban, lo primero que pensaron o se activaron, pues las angustias de muerte, algunos comenzaron a rezar, otras personas salieron corriendo, otras personas agarraron a sus mascotas, a sus hijos, de acuerdo a la situación o al contexto, pues fue la reacción. Estas reacciones ante eventos inesperados, pues em, implican comportamientos inconscientes y de reacción, son reacciones defensivas. Desde el objetivo de la intervención desde lo sistémico sería cambiar esas pautas de interacción que se rigidizaron después del evento traumático, que en este caso, familias que no hablan de sus miedos para no preocupar, familias que evitan mostrar mostrarse vulnerables o mostrar sus sentimientos delante de los niños o de los adolescentes para no inquietarnos, o personas que evitan incluso planear su futuro para no sentir nuevas pérdidas. Esto lo he visto de manera cercana cuando algunos pacientes se están enfocando en vivir más en lo que es el aquí y en el ahora, en hacer cosas que normalmente no hacemos, el no dejar para después, sino hacer ya, porque muchas veces dejamos para después y muchas veces no concretamos. Situaciones como esta nos enfrentan a que muchas veces, mm, o para muchas personas, el hacer planes a futuro hace que dejes de vivir el presente. Esos son tipos de temas que nos planteamos en este momento. Ahora bien, ¿cuál sería la unidad de análisis para cada uno? Desde el enfoque psicodinámico, el vínculo interno del sobreviviente con sus objetos perdidos y con los del otro grupo como figuras transferenciales. Desde el enfoque sistémico, la red de interacciones del grupo comunidad, quién cuida a quién decide, quién se calla y qué reglas nuevas aparecieron tras el evento del desastre. En este sentido, de acuerdo a las reacciones de comportamiento de cada uno, pues hay personas que mantienen la serenidad, hay personas que se desesperan. Las decisiones es, bueno, como comunidad, bueno, vamos a mantener las puertas de los edificios abiertas, vamos a restringir el uso de los ascensores y sobre todo se está en estructuras que sufrieron algún riesgo, evaluar constantemente, bueno, tener los kits de emergencia, los bolsitos, si vuelve a presentarse una situación, quiénes son mis contactos de emergencia, si activo estas aplicaciones de sismo, a quién llamo, para dónde me voy, qué hago. Pues esta red de interacciones es la que se trabaja dentro de la psicoterapia de grupo del enfoque sistémico. Ahora, las técnicas, vamos a hablar o hacer un ejemplo de lo que serían las técnicas desde el enfoque psicodinámico. Si hablamos de la interpretación del aquí y el ahora, el terapeuta puede decir, bueno, noto que hoy nadie habló de lo que son las casas que se derrumbaron.
y en el grupo estamos actuando como si el sismo no hubiese pasado. Interpretamos porque también allí puede haber una negación de la situación, el interpretar o el venir el aquí y el ahora es traer a la persona a la realidad presente para que pueda ubicarse y evitar de repente esos fenómenos como las amnesias de tipo traumático pueden pasar en este tipo de eventos. También quizás, obviamente, tenemos mucho miedo o en este momento de hablar de las pérdidas ante los grupos, como el terremoto tumbó sus casas o tuvieron la pérdida, porque es nuevamente revivir el trauma. Entonces, desde este enfoque, pues sería interpretar cómo está en este preciso momento. Desde el enfoque sistémico está el uso de las preguntas circulares. Por ejemplo, cuando Juan dice que todo está bien, ¿quién en el grupo suspira? Y cuando Ana suspira, ¿qué hace Juan después? ¿Cómo se sostiene esa pausa de todo bien entre ustedes? Es decir, vamos eh, haciendo conexiones entre las reacciones que hace cada uno para poder ir haciendo estas preguntas o haciendo la interacción entre todos los actores del grupo para ir evaluando pues cuáles son esas pautas vinculares. Eh, Otro ejemplo sería las confrontaciones, perdón, sí, las confrontaciones que haríamos desde lo psicodinámico, las confrontaciones suaves. Pedro, dices que ya superaste el miedo y que te sientes bien, pero observo que tu cuerpo se tensa cada vez que suena una moto o un camión. El grupo puede sostener esa contradicción, puedes estar mejor y aún así seguir teniendo miedo. Desde el enfoque sistémico hay técnicas como lo que es la intervención paradójica. Les pido que la próxima semana, cuando alguien pregunte cómo están, responda solo, tenemos miedo. Hagan el experimento de nombrar el miedo a propósito para ver qué pasa con esa pauta de ocultar. Esta técnica de la intervención paradójica suele ser muy controvertida porque es lo que nosotros llamamos pues psicología a la inversa. En lugar de evitar hablar o evitar nombrar lo que nos genera ansiedad, pues precisamente lo provocamos la situación para irnos exponiendo a esa situación. Si nosotros nos vamos a el enfoque conductual, ya sabemos que la exposición progresiva es la técnica por excelencia para trabajar las fobias y los miedos. Otra de las técnicas desde lo psicodinámico sería la dramatización, que en este caso pues podría ser contraindicada. Se puede pedir que se represente la reacción que tuvo en el momento del evento y cuando pudo reencontrarse con sus familiares. Allí pues se trabajan las transferencias, a quien del grupo se proyecta como la figura del rescatista, el ausente, el cuidador, pues los roles dentro de esa situación traumática. Desde el enfoque sistémico, otra de las técnicas sería la tarea terapéutica entre sesiones. Esta semana, cada familia va a dibujar un mapa de su nueva red de apoyo. Esto sí sería algo más adaptativo, porque fíjense, el tema de las psicoterapias grupales, a diferencia de los grupos de autoayuda, es poder generar estrategias y comportamientos de regulación y más adaptativos. Entonces, en esta red de apoyo puede ser quien vive cerca, quien presta herramientas, quien cocina, quien cuida a los niños, quien los lleva al colegio, quien va a trabajar, quien se queda, cómo nos protegemos. En esa sesión, pues se traerían los mapas y vemos cómo ha cambiado la organización de la comunidad.
Desde lo que es el rol del terapeuta como tal, pues en el enfoque psicodinámico, el terapeuta se convierte en el contenedor o esa figura de contención emocional de las ansiedades primitivas. Tolera el silencio, el caos emocional, interpreta para dar sentido el material inconsciente que el desastre movilizó en estos eventos traumáticos, eventos de desastres, usualmente suelen remover cosas que aparentemente estaban encubiertas o escondidas. Desde el sistémico, pues se dice que el terapeuta tiene el rol del ingeniero de interacciones. Movimiento de sillas, cambia quién habla con quién, propone tareas para que el sistema pruebe nuevas formas de organizarse frente a las crisis. Esto sería una especie también de el rol de confrontación. Desde el enfoque dinámico, pues se trabaja en sanar lo que es en reparar el mundo interno que la situación traumática quebró. Por su parte, el enfoque sistémico sana reorganizando las redes vinculares que el evento traumático desordenó. Cada uno tiene sus ventajas, sus limitaciones. Podemos hablar de ellos en la clase de mañana. Desde el contexto comunitario, post-desastre, ambos enfoques se complementarían, porque desde el enfoque psicodinámico, pues tendría el objetivo de elaborar el duelo interno producto de la situación que estamos viviendo y desde el enfoque sistémico se reconstruiría la trama de relacional o esa trama vincular. Con esta descripción teórica damos por culminada esta primera clase en vivo correspondiente a el módulo 4 de psicoterapia grupal. En la clase de mañana abordaremos pues lo que tiene que ver con lo metodológico, la evaluación planteada para este módulo. Quedo en indagar, pues, qué es lo que, si hay cambio de fechas para ustedes, en el caso de nosotros, vamos a tener hasta el día 7 de julio, considerando que hemos tenido todas estas eventualidades con el terremoto y las labores posteriores. La universidad igual mantiene su cronograma, pero supongo que habrá extensión y reprogramación de las fechas de entrega de cada uno de los trabajos. Así que no se inquieten esa, por esa, porque esos son los avisos que les envía eh, cada una de las tareas de que tienen entrega tal día. Entonces, bueno, el día de mañana trabajaremos lo que es las particularidades de la tarea del módulo 4 y les informaré pues que me informan las autoridades. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda? Sé que quizás este material es un poco complejo porque tiene muchos términos psicoanalíticos. Yo igual voy a revisar nuevamente el material que les acabo de explicar, de conceptualizar para retomar algunos temas que son propiamente del psicoanálisis y que son bastante densas de internalizar y de procesar inicialmente. Pues la mayoría de los términos del enfoque psicodinámico provienen del enfoque psicoanalítico y son bastante complejos de asimilar en un primer momento. Gracias, chicos, por sus comentarios. Entonces, siendo así, damos por culminada esta primera clase en vivo. Recuerden que van a tener disponible en el foro de anuncios una vez que se termine de gestionar esta grabación.